Hola, hola. Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy. Hoy día es ya 8 de julio del año 2022. Nuestro curso de investigación e innovación tecnológica, ¿no? Entonces, habíamos ya visto la semana pasada, ¿no? Lo que es el diseño y de experimentos, ¿no? Con un solo factor, ¿no? Y lo que originaba generalmente eso era pues el enunciado, la hipótesis. Y esta hipótesis se podía probar mediante lo que es la técnica de la ANOVA, ¿no? La ANOVA o el análisis de varianza es una técnica estadística que nos permite probar, ¿no? Probar si las medias, ¿no? de cada nivel de factor varían entre sí, ¿no? Y eso nos permite afirmar que las hipótesis validadas pueden ser, digamos, aceptadas o rechazadas según un valor P, ¿no? Entonces, habíamos quedado pues que este valor P es fundamental y este valor P se obtiene, ¿no? A partir de lo que es un análisis de ANOVA, ¿no? O sea, si yo hago un ANOVA, ¿no? Hago un ANOVA, ¿no? Luego del diseño, ¿no? Luego del diseño y la experimentación, lo que voy a obtener es un valor P, ¿no? Este valor P, ¿no? Asumiendo un alfa de 0.05, me decía pues, así, mira, si tienes un valor P y P es menor que alfa, entonces rechaza, ¿no? La hipótesis original, ¿no? La hipótesis. Y luego, si rechazas hipótesis original, tienes que aceptar la hipótesis alterna, ¿no? Por lo tanto, acepta la hipótesis alterna, ¿no? Entonces ya saben ustedes cuál es la hipótesis original y cuál es la hipótesis alterna, ¿no? Entonces todo depende del valor P, ¿no? La ANOVA es un estudio estadístico que lo pueden hacer ustedes a mano, pero nosotros lo hemos hecho utilizando la herramienta de Minitab, ¿no? Eh, P se obtiene mediante Minitab, ¿no? ¿Lo pueden hacer a mano? Sí, lo pueden hacer a mano, ¿no? Si ustedes son un poco curiosos, pueden revisar lo que es el método ANOVA de un solo factor, ¿no? Y van a ver pues lo medianamente complejo que es con un solo factor, ¿no? Sí, son una serie de sumatorias y cálculos que hay que hacer realizar para poder sacar el valor de P. Pero como le digo, ya estamos en la modernidad y estamos con las herramientas que prácticamente en la mano. Por lo tanto, hacer una ANOVA de un solo factor manualmente es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces puede hacer mediante el uso del Minitab, ¿no? Potente. Ok. Entonces, eso es con respecto a lo que es eh, un solo factor, ¿no? Un solo factor. Entonces, ustedes lo han hecho. El diseñar un experimento mediante un solo factor es bastante simple, ¿no? Ustedes lo han hecho y lo han demostrado, ¿no? Y han enviado sus trabajos y lo han hecho muy bien, ¿no? Y bueno, el diseño de experimentos de un solo factor, como le digo, es bastante simple. El estudio estadístico, lo que es el ANOVA de un solo factor, también es simple si utiliza usted una herramienta como el Minitab. Y la formulación de las hipótesis respectivas, ya les he dicho cómo se hace la formulación de hipótesis, ¿no? La hipótesis original generalmente afirma pues que no hay diferencias entre las medias de las corridas o de los distintos niveles de factor, ¿no? Y la hipótesis alterna dice que sí hay diferencias, ¿no? Entonces, este valor P obtenido generalmente me dice pues cuál de las dos afirmaciones es validada estadísticamente, ¿ya? Entonces, ese es el resumen de la clase anterior.
Hoy día, jóvenes, vamos a hacer el diseño de experimentos con varios factores, ¿no? Entonces, el diseño, ¿no? El diseño, o sea, ¿qué es el diseño? Diseño de experimentos, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo voy a hacer mis experimentaciones, ¿no? Cuando usted hizo un experimento con un solo factor, ¿no? Hizo su tablita, ¿no? Dijo, bueno, tengo varios factores y tengo varios niveles de factor. Digo, no, así no. Corrida 1, corrida 2, corrida 3. Entonces acá pone usted factor, ¿no? Y los niveles de factor, ¿no? Factor puede ser si es concentración, digamos, al 10%, al 20% y así, ¿no? Es bastante simple, ¿no? Hacer un experimento de un solo factor. Pero ¿qué ocurre cuando usted tiene varios factores? ¿No? ¿Qué ocurre cuando ya usted no tiene un solo factor, sino tiene varios factores, ¿no? Entonces, sus variables independientes son varios, ¿no? Eh, son, eh, son más de dos, ¿no? Son más de uno, vamos a poner, ¿ya? Más de uno, ya cuando más de uno ya son varios factores, ¿no? Entonces, quiere decir pues que, por ejemplo, yo digo en el ejemplo que mencionamos siempre del yogur, ¿no? Yo afirmo, ¿no? Hago mi hipótesis y el diseño de un experimento en el cual digo pues que el pH, ¿no? Del yogur es exclusivamente depende de lo que es el porcentaje de grasa, ¿no? Entonces hago mi experimento en base a ese factor. ¿Mi factor cuál sería? El porcentaje de grasa, ¿no? Mi variable independiente, porcentaje de grasa, ¿no? Mi variable dependiente va a ser el pH, o mi variable de respuesta es el pH, hablando en términos de lo que es diseño de experimentos, ¿no? Entonces, eh, es fácil hacer eso, ¿no? Yo pongo ahí, digamos, porcentaje de grasa 10%, porcentaje de grasa 20% y hago las corridas necesarias y es fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo digo, bueno, mira, y me dicen, o la hipótesis parte de este punto, es que el pH del yogur depende de, ¿no? Depende de dos factores, ¿no? Va a depender del porcentaje de grasa, ¿no? Y, y lo que es también, vamos a decir, la densidad, ¿no? La densidad. ¿No? Entonces ya, imagínense, ya acá tengo dos factores, ¿no? Tengo un factor y tengo dos factores, ¿no? Entonces el diseño ya es diferente, ¿no? Ya es diferente porque voy a ver pues mi porcentaje de grasa, cuántos niveles va a tener. Voy a trabajar con tres niveles y mi densidad voy a trabajar también con, digamos, con tres niveles para hacerlo más fácil, ¿no? Entonces imagínense, ya tengo que hacer una serie de combinaciones, ¿no? Para poder obtener el diseño de un experimento, ¿no? Entonces ya el cuadro ya no sería tan simple como esto, ¿no? Ya sería más complicado, ¿no? Más complicado, porque tendría que, digamos, tomar un valor de porcentaje de grasa e interactuar con los tres valores de densidad, ¿no? Tomar el segundo valor del porcentaje de grasa e interactuar con los tres valores de densidad. Tomar el tercer nivel del porcentaje de grasa e interactuar con los tres niveles de densidad que voy a tomar, ¿no? Entonces ya esto implica, digamos, una mayor complejidad, ¿no? Bueno, hablando solamente de dos factores. ¿Y qué pasaría si tengo tres factores? ¿No? Porcentaje de grasa, densidad, y vamos a hablar de qué, de qué vamos a hablar. A ver, una característica de la leche, jóvenes. El porcentaje de grasa, densidad, a ver qué más se calcula en la... Vamos a temperatura, vamos allá. Temperatura. Temperatura de fermentación, por ejemplo, ¿no? ¿No? ¿Qué pasaría si le pongo un cuarto factor? ¿No? Que sería tiempo de fermentación, ¿no? Entonces tengo cuatro factores, ¿no? Y si le voy a poner que temperatura de fermentación tres niveles, y acá tres niveles, imagínense, ¿no? Tengo ahí cuántos,
tengo 4 y 3 niveles. Aproximadamente sería, tendría que tener un diseño de 4 al cubo, ¿no? Entonces sería 4 por 4 por 4. ¿Cuánto sale eso? 16 por 4, 64, ¿no? 64 corridas que tengo que hacer. Pero ¿cómo puedo interactuar esos cuatro digamos, esos 4 factores, ¿no? Uno, con cómo los mezclo, cómo hago la secuencia de experimentación, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Es difícil. Entonces, ante esto, pues, ya hay que utilizar herramientas de tipo computarizado como el Minitab. Y el Minitab tiene, pues, una opción que es el DOE, ¿no? Design of Experiments, ¿no? Diseño de experimentos, ¿no? Entonces, el diseño de experimentos, en este caso, ya va a ser de tipo factorial, ¿no? Factorial completo. Entonces, para diseñar experimentos con varios factores, se requiere pues el, el, el auxilio, ¿no?, del DOE. ¿Se puede hacer a mano? Sí, se puede hacer a mano, pero es tremendamente trabajoso, ¿no? Una pérdida de tiempo enorme. Y lo peor es pues que en ese camino podemos cometer muchos errores, ¿no? Estos errores vendrían a ser, eh, digamos, mortales, porque en realidad pues terminarían por malograr todo el esfuerzo, ¿no? Si parto del diseño que está mal, ¿no?, y luego hago el experimento, que es una pérdida de tiempo y materiales y recursos, ¿no?, al final mis resultados también van a estar mal, ¿no? Y me voy a dar cuenta pues que en el diseño he fallado, ¿no? Entonces, el diseño pues con varios factores necesariamente pues requiere el uso, ¿no?, de instrumentos computarizados. En este caso utilizamos el Minitab, ¿no? ¿No? Creo que ahora estamos en la versión 18.1 ya. Ok, preguntas, jóvenes, sobre esto. En la lectura que dejamos como tarea grupal, habíamos mencionado, se mencionaba pues que el título era Diseño de experimentos, ¿no?, como instrumento para la mejora de procesos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, acá lo tomamos como un proceso industrial, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza el diseño de experimentos con varios factores, ¿no? Con un solo factor, bueno, es para empezar, ¿no? Para empezar. Pero la vida misma, pues la realidad, ¿no? No es pues de un solo factor, ¿no? Generalmente los procesos son complejos y requieren pues el uso de 2 o más factores. Entonces, mejorar un proceso implica mejorar su eficiencia, ¿no? Mejorar su desempeño, ¿no? Digamos, aumentar su eficacia, ¿no? Y eso en términos industriales se llama pues mejora de la calidad, ¿no? Entonces, cuando se hace una investigación de ese tipo a nivel industrial, generalmente es para mejorar la calidad de un producto, ¿no? Entre todas las variables que implica hacer el proceso de un producto o fabricar un producto, eh, cuál de ellas pues es el más influyente, ¿no?, la consecución del objetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo acá estoy estudiando 4 factores, ¿no? Y voy a hacer un experimento factorial, ¿no?, de 64 corridas, y quiero saber pues cuál es la variable pues que influye más en lo que es la salida, que es acá el pH, ¿no? Lo que estamos viendo acá, todos estos 4 factores interactúan para el variable de salida que se llama el pH, ¿no? pH. Entonces, este estudio me permite, pues, digamos, pues, después de haber diseñado el experimento,
después de haber experimentado, o sea, obtenido los datos en el laboratorio, el análisis de estas respuestas, ¿no? Implica lo que se llama el análisis factorial, ¿no? El análisis factorial ya nos va a dar, digamos, una respuesta sobre qué factores influyen en lo que hace el pH, ¿no? ¿Qué combinación de factores influyen en lo que es el mejoramiento del pH, en el sentido que queramos darle. Entonces, pero el análisis factorial ya es un concepto bastante más complejo, ¿no? Que también se hace con el Minitab, ¿no? El Minitab también tiene análisis factorial, pero son términos más difíciles de entender, ¿no? Al nivel en el cual estamos llevando el curso, ¿no? Son pues parte de un curso que se llama solamente, ¿no? Diseño de experimento, nada más, ¿no? No hay pues lo que hemos hecho nosotros, la metodología de la investigación culminando con lo que es diseño de experimentos, ¿no? Es mucho más complejo, ¿no? Entonces, nuestro curso va a terminar solamente con el diseño de experimentos con varios factores, ¿no? Ahí termina nuestro curso y hoy justamente es la última clase que estamos llevando, ¿no? Porque ya la siguiente ya no hay mucho tiempo, ¿no? La siguiente es el día viernes 15 que hemos programado ya el primer parcial, el segundo parcial, y el día 22 que es el examen de recuperación, el examen final, ¿no? Ya el próximo viernes sería, de ahí sería el 29, que es feriado, ¿no? Luego el 5 ya, pues ya prácticamente el curso, el ciclo terminó. Entonces ya en lo que es diseño de experimentos con varios factores, terminamos con lo que es el diseño de experimentos, ¿no? ¿Qué es el diseño de experimentos? Simplemente evaluar la secuencia de experimentación que debemos hacer para conseguir un objetivo, ¿no? Ahora, el estudio de las respuestas de esto ya implica pues lo que se llama análisis factorial, que es un curso más avanzado, ¿no? Que realmente no va con lo que es los objetivos del curso, ¿no? Ok, preguntas jóvenes. Entonces vamos a ver esto. Un ejemplo industrial, dice, ¿no? Ejemplo industrial del diseño de experimentos. Por ejemplo, tenemos una máquina de inyección de plástico, ¿no? De repente algunos no conocen ustedes, es una formadora de plástico, ¿ya? Para hacer los tazoncitos, las tinitas, las cucharas, ¿no? De plástico, todo lo que es plástico, ¿no? Yo vi eso en cono. ¿Cómo? Yo vi eso, pero cuando formaban conos. Claro, ¿no? O sea, se hace todo tipo de estructuras de plástico, ¿no? Mediante lo que es la inyección, ¿no? Se funden el plástico, ¿no? Se funde el plástico a alta temperatura y luego pues esto se inyecta a presión a un molde, ¿no? A una matriz, ¿no? Entonces esta matriz pues una vez que se ha enfriado, se desmolde y sale pues el cono, las botellitas, las tapitas, todo lo Cajita que de luz es. también, ¿Cómo? los rectangulares. La cajita de luz. Claro, todo lo que es plástico pues se hace mediante esta técnica de inyección de plástico, ¿no? Lo que es, entonces, esta máquina tiene muchos parámetros de operación, o sea, tiene muchas variables, ¿no? En este caso, estas variables vendrían a ser ¿qué cosa? En nuestro lenguaje de factores, ¿no? Estos son los factores, ¿no? O también lo llamamos nosotros variables, que lo llamamos variables independientes, ¿no? Independientes. Entonces, nosotros vamos a tomar por estos parámetros de operación de la máquina de inyección de plástico son bastantes. Temperatura de enfriamiento, ¿no? Hasta qué temperatura se enfría pues, el molde, ¿no? Después de moldado, ¿no? El flujo de inyección, ¿no? A qué velocidad inyectamos el plástico al molde, ¿no? La presión en la inyección, ¿no? El tiempo de inyección, ¿no? La temperatura del molde, ¿no? Acá tenemos 5 factores, ¿no? Que debemos estudiar. Lo que queremos lograr es pues lograr un producto que no sea quebradizo, que sea estable, que sea no deformable, ¿no? Que tenga, digamos, una buena
buen acabado y todo eso, ¿no? Entonces deberíamos nosotros estudiar estos cinco variables, ¿no? Cinco variables independientes, ¿no? A decir temperatura, flujo de inyección, presión, tiempo de inyección, temperatura y molde, ¿no? Son cinco factores. Entonces se va a estudiar se quiere hacer un diseño de experimentos, ¿no? Pero digamos cada factor que vemos acá, ¿no? Los factores tiene tres niveles, ¿no? O sea, son la variación del factor, ¿no? Entonces vamos a estudiar esto, digamos, temperatura de enfriamiento a tres factores, ¿no? A tres niveles, a 3 grados, ¿no? A 6 grados y a 9 grados centígrados, son tres factores. Temperatura de enfriamiento, factor, tiene tres niveles, ¿no? El flujo de inyección también tiene tres niveles, ¿no? A 15, 20 y 25 centímetros cúbicos sobre segundo, ¿no? La presión de inyección tiene 60, 70, 80 megapascales, ¿no? Tiempo de inyección, 3, 3.5 y 4 segundos. La temperatura de molde también tiene 30, 35 y 40, ¿no? Entonces, acá lo que voy a hacer yo, ¿qué cosa es? Es un diseño, se llama diseño de experimentos con varios factores, ¿no? Son varios factores. ¿Cuántos factores tenemos acá? 5, profesor. 5, ¿no? 5. ¿Y cuántos niveles de factor tenemos? ¿Cuántos niveles tiene temperatura de enfriamiento? 3. 3, ¿no? Entonces todos tienen 3, ¿no? Con 3 niveles por factor, ¿no? Generalmente se trabaja así, ¿ya? Entonces, este es un diseño de experimentos con varios factores, 5 factores con 3 niveles de factor. ¿Cuántas corridas vamos a tener acá? A ver, vamos a calcular corridas, ¿no? O experimentos o ensayos, ¿no? Entonces va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a factores, ¿no? Factores elevado al nivel, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ¿cómo sería? ¿Cuántos factores tenemos? 5, ¿no? ¿Cuántos niveles tenemos? 3, ¿no? ¿Y cuántas corridas voy a tener? 5 al cubo, ¿cuánto es? 125. 125, ¿no? O sea, tenemos 125 ensayos que tenemos, o mediciones que tenemos que hacer, ¿no? Pero ¿cómo los combino, joven? A ver, ¿cómo pensarían ustedes? ¿Cómo hago este cuadro? ¿Cómo haría este cuadro? Es complicado, ¿no? Es complicado hacer el diseño de esto, ¿no? Porque imagínate un cuadro de 125 y cuál con cuál mezclo, ¿no? ¿No? Sin equivocarme, sin dejar de lado a ninguna opción, ¿no? Entonces, para hacer esto, pues necesariamente tengo que utilizar el Minitab, ¿no? El Minitab. ¿Ya? El Minitab es imprescindible acá en este caso, ¿no? Entonces, ya ustedes, pero ya pueden ustedes calcular, ¿no? Cuántas corridas voy a hacer, ¿no? Imagínense, estoy haciendo solamente un ensayo por cada opción, ¿no? Imagínense que haga dos, ¿tendría cuánto? 250, ¿no? Entonces, generalmente los experimentos se hacen pues no solamente con una corrida, a veces se hacen con 3 corridas por cada nivel. Entonces ya pues la investigación pues es amplísima, ¿no? Amplísima, ¿no? Ustedes se acordarán pues cuando inició la pandemia, muchos laboratorios dijeron pues tenemos la vacuna, ¿no? Tenemos la vacuna, ¿no? Entonces el mundo feliz, ¿no? Pero falta pues el estudio, la experimentación, ¿no? Falta experimentar, ¿no? Entonces, y vamos a ¿cuánto se va a demorar? No, se va por lo menos unos 4 o 5 meses, pero tanto, ¿no? Tanto se demora, claro, pues porque el nivel de experimentación ahí es altísimo, pues, ¿no? Altísimo, ¿no? Entonces, y además el tiempo de respuesta, bueno, imagínense, se complica bastante, ¿no? Se complica bastante, ¿no? Y hay muchos factores también que hay que estudiar ahí en el ser humano, ¿no? La edad, el peso, la raza, imagínense, cada uno es un factor, ¿no? Digamos, si ha tenido
alguna enfermedad gripal o no lo ha tenido, si es diabético o no es diabético, si es cardíaco o no es cardíaco, ¿no? Si es tiene alergias a la lactosa, no lo tiene. Imagínense, hay un montón de variables que hay que estudiar, ¿no? Un hombre habría que estudiar por lo menos unos 50 variables. Entonces, imagínense la cantidad de mediciones y ensayos que hay que hacer ahí, ¿no? Imagínense pues hacerlo a mano, el diseño. Es imposible, ¿no? Es imposible. Prácticamente imposible, ¿no? Nada es imposible para el ser humano. Pero el hombre pues a veces comete errores, ¿no? Entonces a veces estos errores pues invalidan todo el proceso que viene después, ¿no? Sacamos una conclusión muy bien, excelente, ¿no? Pero alguien descubre que nuestro diseño estaba mal. Todo se va al tacho, ¿no? Entonces hay que asegurarnos primero que el diseño esté bien, ¿no? Ok. Listo, jóvenes. Si hay alguna pregunta, ustedes mismos son. Pasos para efectuar un diseño de experimentos, ¿no? A nivel factorial. Uno es determinar la respuesta o salida del proceso que se quiere analizar, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Porque todo tiene que tener objetivo. En el caso, por ejemplo, del yogur, ¿no? Queremos estudiar 4 factores para saber, digamos, cuál de ellos, ¿no? Para saber cuál de ellos es, digamos, influyente sobre el pH, ¿no? O qué combinación de factores hace pues que el pH pueda disminuir o aumentar según los objetivos del experimento. Entonces, siempre hay que tener objetivos, ¿no? En este caso se llama la variable respuesta, salida del proceso. 2 es generar una lista de factores que puedan afectar la respuesta o salida, ¿no? Entonces, en el caso del inyector de plástico, nosotros creamos pues los factores, ¿no? Puede ser temperatura, presión, tiempo, proveedor, material y todo eso, ¿no? En el caso del yogur habíamos mencionado porcentaje de grasa, digamos, densidad, temperatura de fermentación, tiempo de fermentación, ¿no? Todos esos factores que teníamos que en realidad son variables independientes en el idioma antes de que estudiáramos diseño de experimentos. En el diseño de experimentos ya hablamos como factores, ¿no? Le decimos factores. 3, identificar los niveles a los cuales desea evaluar los factores, ¿no? Acá para, digamos, para facilitar, ¿no? Generalmente se debe tener, pues, para cada factor el mismo número de niveles, ¿ya? Es importante eso, para facilitar un poco, pero aunque lo puede trabajar también con diferentes niveles, no hay problema, ¿no? Siempre y cuando utilice el Minitab, ¿no? El Minitab no se hace problemas con eso, ¿ya? Usted puede trabajar, digamos, temperatura con 4 niveles y presión con 2 niveles, ¿no? No hay problema. Ok, por ejemplo, para hacer un diseño de experimento de 3 niveles y 4 factores, se requiere un mínimo de 81 corridas, dice, ¿no? Con lo que es 3 por 3 por 3, 81, ¿no? Muchos factores y niveles aumentan la complejidad y costo del, o sea, demasiados factores y niveles aumentan pues la complejidad del costo de lo que es el DOE, ¿no? Okay. Esto les resultará familiar, ¿no? Para las personas que hayan hecho el trabajo grupal, ¿no? ¿Recuerdan esto? ¿No? Se ponía como, digamos, como una forma de experimentación con varios factores. Por ejemplo, esta es una catapulta, ¿no? Todos saben que es una catapulta, ¿no? Es una arma muy antigua, en las cuales se cargaba una piedra ¿no? hacia un cucharón y esto pues por la elasticidad expulsaba la piedra, ¿no? Pero este instrumento, ¿no? Tiene pues varios factores, ¿no? Que hacen que la distancia pueda variar.
¿no? O sea, la longitud de lanzamiento es variable según digamos, eh, los factores que voy a trabajar, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso, por ejemplo, tenemos un factor, ¿no? Que es la elevación del pin. Acá, ¿no? Este es un factor, ¿no? Que yo puedo bajarla y subirla, ¿no? Acá tengo desde 100 hasta, digamos, 200, ¿no? Entonces puedo variar este factor, ¿no? Y ver, pues, cuál es la salida de acá en la distancia que lance la bola, ¿no? Acá hay una distancia, ¿no? Entonces, este factor afecta a la distancia, ¿no? Puedo variar también lo que es posición del puente, o la posición de la atadura del brazo con lo que es la elevación del pin, ¿no? Entonces también este es un factor, puede ser considerado factor 2, ¿no? El ángulo de tiro también puede ser otro factor, ¿no? El ángulo de choque también puede ser otro factor. Entonces acá tenemos por lo menos 4 factores, ¿no? Y acá tenemos elevación de la base, también puede ser 5 factores, ¿no? Entonces eh, ese instrumento tiene, pues, en realidad puede tener 5 factores, ¿no? Pero si nosotros no queremos estudiarlo como digamos, un experimento de 5 factores, podemos mantener constantes, ¿no? Digamos, 2 factores y trabajar solamente con 3, ¿no? Ya eso depende, pues, del diseño que hagamos, ¿no? Digamos, en primer momento, porque es muy complejo hacerlo con 5 factores, yo puedo trabajar, digamos, con 2 factores, ¿no? Y ver, pues, si influye o no influye. O si no influye, entonces tomo los otros siguientes 2 factores, ¿no? Si no, agarro los 3 siguientes factores y así no voy estudiando en bloques, que llaman, ¿no? Entonces, el objetivo de esto, pues, es eh, obtener, digamos, la influencia de estos factores con respecto a la distancia que lance la catapulta, ¿no? Entonces, la salida viene a ser también lo que es la distancia, ¿no? La salida sería la distancia, ¿no? La distancia de tiro. Y las 5 entradas, que son factores también, ¿no? Que son factores, podría ser, pues, lo que es las variables que están acá, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Este, este jueguito lo pueden ustedes, pueden variar los valores y puede, pues, ir a esta página, ¿no? Lo que es el Sigma Zone, ¿no? Es una en la cual está esta catapulta, ¿no? Para poder experimentar. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos, digamos, ya hemos eh, hecho algunos valores aquí. Entonces lo que hacemos es soltar el brazo y sale a disparar la pelotita, ¿no? Hasta acá. Entonces se mide la distancia y se va viendo, pues, lo que es los valores, ¿no? Entonces esos valores que se van anotando en todo lo que es este experimento, luego se estudia con el análisis factorial, ¿no? Ya no es, digamos, objetivo este curso, pero nosotros nos llegamos solamente a lo que es diseño del experimento factorial, ¿ya? Bien, quiero hacer una rectificación. Acá habíamos mencionado
nos puede llevar a alguna, nos va a llevar seguramente a lo que es algún error, ¿no? Acá, ¿no? Habíamos mencionado pues que el número de, digamos, de experimentos de ensayo viene a ser lo que es, creo que no sé dónde lo puse. Acá lo hemos puesto, ¿no? Y esto no es así, disculpen jóvenes, ¿ya? Calcular el número de corridas es nivel elevado al factor, ¿ya? No es factor elevado al nivel. Entonces, en este caso, vendría a ser de esta forma, ¿no? Si este ejemplo tengo 5 factores y 3 niveles, tendría que elevar 3, ¿no? Elevado a la 5, ¿no? 3 elevado a la 5, ¿ya? Entonces, esto podría ser, digamos, 3 elevado a la 5, ¿cuánto es? 243. Ya, muy bien. Entonces, 240. Entonces, 243 ensayos, ¿ya? Acá. Imagínense si ha elevado más, ¿no? Entonces, esta es la forma, ¿ya? N es un nivel elevado al factor, ¿ya? Que quede ahí. ¿Ya? No, no es factor elevado al nivel. Hay una confusión ahí, ¿ya? No quiero que se lleve esos errores ahí. Listo, joven. Entonces, el número de ensayos, si hay una pregunta en el examen, ¿cuál es el nivel de cuántos ensayos se tiene que realizar cuando se hace un DOE factorial que tenga, digamos, 5 factores y 3 niveles, ¿no? Entonces usted hace esta operación matemática. 3 elevado a la 5 es igual a 243, ¿no? No, yo había cometido un error, decía 5 al cubo, ¿no? O sea, factor sobre nivel, y no es así, ¿ya? No es así. Okay. Listo, continuamos entonces, jóvenes. En este caso, por ejemplo, vamos a diseñar, ¿no? En lo que es este experimento de la catapulta, ¿no? Y vamos a tomar nosotros, digamos, 3 factores, ¿no? 3 factores y 2 niveles por factor. Ok, entonces, ¿el número de ensayos cuánto sería? Hemos dicho que, como tiene 2, sería 2, ¿no? 2 niveles y 3 factores, ¿no? 2 al cubo, ¿no? El número de ensayos sería 8, ¿ya? Entonces, un experimento que tenga 3 factores y 2 niveles por factor va a tener 2 al cubo ensayos, ¿no? O sea, el número de mediciones que vamos a hacer es mínimo 8, ¿no? Para una sola corrida. Okay. Entonces vamos a verlo acá en lo que es nuestro nivel 2. Pero creo que mejor con un experimento real, ¿ya? Vamos a ver acá. Ok, vean ustedes, ¿no? El problema que se está planteando, ¿lo ven? Se ve, ¿no? Dice que se ha descubierto, ¿no? Dice que la temperatura de un reactor, dice, es función de 3 factores, ¿no? Concentración, presión y tiempo, ¿no? Ya ustedes saben que es un reactor, ¿no? Un reactor es aquel lugar donde se lleva una reacción química o un proceso, ¿no? Entonces dice, pues, se ha descubierto que la temperatura de un reactor es función de 3 factores, ¿no? Concentración, presión y tiempo, ¿no? Dice, diseña un experimento factorial con 3 niveles de factor, ¿no? Por ejemplo, la concentración debe tener 10, 45 y 60, la presión debe tener 1, 3 y 5 atmósferas y la temperatura debe tener 50, 90 y 120 grados Celsius, utilizando Minitab, ¿no? Pues en este caso, a ver, lo hacemos vamos a hacerlo a mano, vamos a calcular el número de ensayos a mano. A ver, ¿cómo sería el número de ensayos? Acá sería igual. ¿Cuántos niveles de factor tenemos? 3, ¿no? 3, ¿no? ¿Cuántos
¿cuántos factores tenemos? Factor 1, factor 2 y factor 3, ¿no? Entonces sería 3 al cubo, ¿no? Ese sería 27, ¿no? El Minitab se adelantó a nosotros, ¿no? Dice, mira, mira acá, el total de corridas 27, ¿no? Porque las réplicas solamente uno, ¿no? Si fueran 2 réplicas sería el doble, ¿no? Sería 3 réplicas sería el triple, ¿no? Entonces, lo que he hecho, bueno, vamos a ver cómo lo ha hecho Minitab. Ahora Minitab lo dice así, dice, mira, el primer experimento que tú tienes que hacer es, primero, digamos, tomar una concentración de 45, una presión de 5 y un tiempo de 90 segundos, ¿no? Y tomar la temperatura, acá, ¿no? Temperatura 1. Y así, vas haciendo hasta temperatura, ¿qué temperatura sería acá? Temperatura 27, ¿no? ¿No? Y estos 27 datos pues se van a procesar, ¿no? Una vez que se procesen, bueno, ya eso es campo de lo que se llama el análisis factorial, ¿no? Ya son ecuaciones multilineales que se llaman, ¿no? Son multidimensionales. Hasta ahora lo que hemos visto solamente son ecuaciones lineales, ¿no? Pero las ecuaciones multilineales ya son parte de la matemática avanzada. Ok, entonces vamos a ver cómo hizo esto el Minitab, ¿ya? Vamos a ver cómo ha hecho eso. Okay, entonces tenemos acá lo que es, vamos a tomar 3 factores. C dice que es 10, 45 y 60. Presión 1, 3, 5. Temperatura tengo 50 y 90 y 120 segundos. Esos son mis factores. Ok, vamos a ver cómo lo hace el Minitab, ¿ya? Vamos a ir al Minitab. Ok, acá tengo Minitab, ¿no? Entonces, nos vamos un rato a lo que es acá en estadísticas, ¿no? Nos vamos a DOE, nos vamos a factorial, ¿no? Entonces acá dice crear diseño factorial, ¿no? Yo no Estamos... estoy compartiendo. Disculpe, no, justo no estoy como... Ya, disculpe. Entonces, gracias por la observación. Vamos a dejar de presentar por un rato y vamos a compartir nuestro Minitab. Y acá está nuestro Minitab. Ahora sí se ve, ¿no? Todavía no, ya se vio, ¿no? Nos vemos, listo, ahí está. ¿No? Entonces, está en Minitab. Lo que voy a hacer es primero, ¿no? Me voy a estadísticas, ¿no? Como siempre, ¿no? Voy a DOE, que es el diseño de experimentos, y voy al factorial, ¿no? Y acá me dice una opción de crear diseño factorial, ¿no? Creo un diseño de 2 niveles o completamente factorial o un diseño de Bocham, dice, ¿no? Nosotros vamos a crear un diseño factorial completo, ¿no? Esto se llama diseño factorial completo porque todos nuestros factores van a intervenir con el mismo peso, ¿ya? Entonces, nos vamos a crear diseño factorial, un clic, ¿no? Y sale pues crear diseño factorial, ¿no? Entonces ponemos ahí el número de factores. Acá tenemos 3 factores, ¿no? Podemos crear acá diseño factorial completo, ¿no? Diseño factorial completo, ¿no? Entonces, vamos a ver diseños, ¿no? Entonces acá tenemos pues que es el primer factor, ¿no? Que le vamos a poner nombre, se va a llamar pues concentración, ¿no? Concentración. El segundo factor se llama pues presión. Y el tercer factor se llama pues tiempo, ¿no? El número de niveles, cada uno tiene 3 niveles. Pues se los puedo yo cambiar acá, ¿no? Y le puedo poner 3 niveles, ¿sí? Número de réplicas solamente uno, ¿no? Trabajamos así. Ok, entonces tengo 3 niveles.
¿no? Entonces puedo poner también acá los factores, ¿no? Y los niveles, por ejemplo, la concentración es numérico, tiene 3 niveles. Y los valores de nivel hemos puesto, ¿no? Hemos dicho que concentración va a tener de 10, concentración, digamos, 10. La segunda concentración va a ser de 45 y la tercera concentración va a ser de 60, ¿no? A 60% de concentración. La presión va a trabajar con una atmósfera, con 3 atmósferas y con 5 atmósferas. El tiempo va a tener desde 50, 90 y 120. ¿Ya? Listo, ya está nuestro diseño factorial, ¿no? Los 3 factores son concentración, el otro es presión y el otro es tiempo. Tiene 3 niveles y los valores de los 3 niveles son para la concentración 10, 45 y 60, para la presión 1, 3 y 5 y para el tiempo 50, 90 y 120. Solamente una réplica por metodología, ¿no? Aceptamos, ¿no? Y ponemos ahí aceptar también, ¿no? Y sale pues nuestro, digamos, diseño, ¿no? Nuestro diseño. Acá dice resumen del diseño, 3 factores, una réplica, 27 corridas, ¿no? Un solo bloque, total de bloques 1. Entonces, niveles 3x3, ¿no? O sea, para cada factor hay 3 niveles. Ok, acá está jóvenes, nuestro diseño de experimento, ¿no? Entonces, acá lo que tengo que poner es acá temperatura. Es lo que voy a medir yo, ¿no? Entonces ya tengo, me dice, mira, ¿sabes qué? Tómate una concentración de 10, una presión de 3 y un tiempo de 120, ¿ya? Y mide la temperatura del reactor, ¿no? Entonces yo voy a rellenar esto. Bueno, esto tengo que hacer la medición al experimento en el laboratorio y mido acá, ¿no? Supongamos que me des, digamos, 90 grados, ¿no? Entonces, y me dice, la segunda corrida va a ser 10, 5, 90, ¿no? Y acá me da, por ejemplo, me da 85, ¿no? Y así voy llenando, todo lo voy llenando, ¿no? Y luego hago el estudio, pues, de lo que es regresión multilineal con respecto a esto, ¿no? Pues, pero mi trabajo llega hasta acá nomás, hasta lo que es el diseño factorial de múltiples niveles. Ok, entonces vean ustedes esta combinación, ¿no? de lo que son los niveles de factor es lo complicado, ¿no? Es lo complicado para realizar un diseño de experimento, ¿no? Vean ustedes, es bastante difícil, ¿no? Hacerlo a mano. Ok, ahora por ejemplo, digamos que yo en este experimento, lo que hemos mencionado, digamos que ya no tengo, digamos, 3 factores, sino 4 factores, ¿no? Habíamos dicho pues que los factores que afectan a la temperatura del reactor, ¿no? Son concentración, presión y temperatura, ¿no? Y voy a agregar algo más, el flujo, ¿no? El flujo de alimentación al reactor, ¿no? Entonces voy a tener ya 4 factores y voy a tener 3 niveles, ¿no? Entonces, a ver, voy a...
supongamos acá tengo ya, digamos, hecho ese estudio, digo, no, pues sabes que no, en realidad las 3 factores que he tomado no son suficientes, voy a tomar 4 factores, ¿no? Entonces voy a hacer, a ver, hágame un DOE de 4 factores y 3 niveles, ¿ya? Entonces, el número de ensayos, ¿cuánto sería? Adelantándome un poquito a lo que es el nivel, ¿no? Sería 3 elevado a la cuarta, ¿no? 3 niveles y 4 factores. ¿Cuánto sería eso? 3 a la cuarta. 81. 81, ¿no? 81, ¿no? Entonces yo digo, pues mira, sabes que tengo 3 niveles de factor, voy a agregar uno más, ¿no? Va a ser el flujo, ¿no? Y mi flujo va a ser 10, 15 y 20, ¿no? Okay, a ver, hazme el diseño factorial de este experimento, ¿no? Entonces, imagina, son 81. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos en el Minitab, ¿ya? Entonces, estamos hablando ya 4 factores y 3 niveles por factor. Ok, entonces vamos acá, nos vamos a estadística otra vez. DOE factorial, diseño factorial, ¿no? Pues en este caso ya tenemos crear diseño factorial. Es diseño factorial completo. Número de factores, 4, ¿no? 4 factores tengo, ¿no? Entonces voy a mostrar los diseños disponibles, ¿no? Los diseños digo que son 4 factores y voy a tener, digamos acá, concentración. El otro factor va a ser, digamos, presión, y le he agregado un factor más, ¿no? Es tiempo, y el otro va a ser flujo, ¿no? Flujo volumétrico. Entonces mis factores van a seguir siendo 3 para cada uno. ¿No? Y mis corridas van a ser, o réplicas van a ser 1, ¿no? Entonces tengo 3 de 3, listo, acepto, ¿no? Los valores van a ser, tengo acá 10, 45, 60. Para la concentración, para la presión tengo 135. Para el tiempo tengo 50, 90, 120. Para el flujo que he agregado 10, 15, 20, ¿no? 10, 15 y 20, ¿no? Ya listo, ¿no? Ya están todos mis niveles de factor, valores de nivel yo. Entonces pongo a aceptar simplemente, ¿no? Y me sale pues la réplica dice que son 81, ¿no? Porque lo mismo que había calculado yo, ¿no? 81, ¿no? Y acá está por los 81 resultados, ¿no? Todo lo que ven acá ustedes. Entonces tengo que hacer, tengo acá cuatro factores: concentración, presión, tiempo y flujo, ¿no? Y voy a hacer una combinación de todo esto, ¿no? Son 81 mediciones que tengo que hacer acá. ¿Ya? Y voy a obtener también acá 81 temperaturas. ¿No? Y acá voy a... ¿no? Ya lo diseñé, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Esto lo llevo al laboratorio. Digo, ya, acá estas jóvenes que están haciendo los ensayos, ese es el orden de las corridas que tienen que hacer ustedes, ¿no? Entonces ellos se van a dividir el trabajo. ¿No? Es decir, bueno, acá tengo, cada uno de repente son 8, cada uno agarra 10 y uno agarra 11, ¿no? Y comienzan a hacer las mediciones respectivas. Y me van llenando los datos de temperatura, ¿no? Todos los datos de temperatura, ¿no? Bueno, esto ya se hace un análisis factorial luego y se sacan conclusiones, ¿ya? Ok, entonces sería la metodología de cómo hacer un diseño de tipo factorial.
Este método, jóvenes, yo les pongo solamente la semilla acá. Se puede, vamos a avanzarlo más cuando hagamos con ustedes el curso de calidad y productividad, ¿no? Con lo que es la mejora continua, la mejora de la calidad, a ese nivel sí vamos a hacer el análisis factorial, ¿no? Claro, siempre apoyados por el Minitab. Ahí sí lo vamos a entender un poquito más, ¿no? Ahorita ustedes todavía no tienen todavía los fundamentos para entender lo que es el análisis factorial, pero luego ya sí lo van a hacer. Lo vamos a hacer aplicando lo que es aplicándolo en lo que es la mejora continua o la mejora de la calidad, en el curso de calidad y productividad que van a llevar, creo que el último semestre, ¿no? El sexto semestre, ya para que ustedes salgan, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, ¿alguna pregunta que tuvieran? Todo fácil, ¿no? Entonces, Profesor, sí. para el examen debemos de descargar la aplicación. No. Acá solamente los fundamentos en sí. Lo que vamos a ver es preguntarles, pueden en realidad a ver, bueno, cuántos ensayos hay en un determinado diseño, ¿no? Y algo así nomás. No vamos a utilizar el Minitab, ¿no? Pues es poco complicado, ¿no? Complicado. Pues, solamente lo que es el fundamento de lo que se hace acá, ¿ya? Preguntas así de ese tipo. Esperamos pues que ya los cursos posteriores sean presenciales y ahí sí vamos a tener que, ahí sí van a tener que ir a la computadora y dar el examen con la computadora, ¿no? Problemas reales o problemas ejemplo. Así es. Ahora no vamos a descargar. Por ustedes, como le digo, o sea, el conocimiento no tiene pues límites, ¿no? O sea, ustedes pueden descargar el Minitab, ¿no? Váyanse a YouTube y dice cómo descargar Minitab y les van a dar una receta efectiva, descarguen a su computadora y vayan curioseando con Minitab, ¿no? Por lo menos acá en diseño de experimentos, de un solo factor, vayan haciendo los ANOVA respectivos, le van a servir bastante, ¿no? Le va a servir bastante. Claro que lamentablemente nosotros deberíamos haberlo hecho, pues esto en un laboratorio o en el centro de cómputo, pero no hay todavía autorización para ingresar para cursos que sean de tipo teórico, ¿no? Solamente laboratorios. ¿Ok? Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Preguntas. Ya, como ustedes decía, con esto nos estamos despidiendo de lo que es las clases teóricas. Ya corresponde lo que es los exámenes respectivos, ¿no? Espero pues que el curso les haya sido de su agrado, que no les haya aburrido mucho y de que... Profesor, sí, dime. usted nos comentó que nos iba a dar un día para full practice. O sea, Ah, los ejercicios que siguen un poco. es en el curso de lo que es servicios auxiliares. Ya, este curso no. Este curso es un poco más teórico. ¿Ya? Ya, el curso de lo que es servicios auxiliares sí, porque sí, bueno, ahí sí son problemas pues, más extensos, ¿no? Acá es algo básico nomás. ¿Ok? Listo, jóvenes. Entonces, felicitaciones a todos los que han llegado hasta acá, ¿no? Falta la última valla, ¿ya? La última valla es, pues, aprobar el curso antes del 22, ¿no? El día 15 no deben estar aprobado todo el mundo, ¿ya? Y así me ahorra mucho trabajo y me da mucho más satisfacción a todos ustedes, ¿ok? Traten de no pasar para el examen de recuperación, ¿no? Que es el curso, ese es un examen más complicado porque es de todo el curso. Entonces, no procuren llegar ahí, ¿no? Con el segundo parcial nomás ya, ahí termina el curso para ustedes. Que sea un, una buena nota. Listo, jóvenes. Eh, Nos vemos. Cuídense, les mando todo lo respectivo al grupo de WhatsApp. Y bueno,
Les queda solamente estudiar, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, nos quedamos aquí. Listo, la pienso. A cerrar el cuaderno. Chao, chao. Hasta el examen, ya no hay clase ya. Nos vemos el día... bueno, con ustedes todavía nos vemos el día martes, ¿no? En el curso de... Incluso el día martes también sería la última clase. Sí, en la última clase de lo que es el curso de servicios auxiliares. Vamos a hacer lo que es electricidad, ¿ya? Y ahí sí terminamos también ese curso. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Ok. Chao, jóvenes. Gracias. Nos vemos. Feliz fin de semana. Cuídense mucho.